Hola, hola, muy buenas noches para todos y muchísimas gracias a todas las personas que están hoy conectadas aquí con nosotros en una clase más del curso avanzado en geriatría de pequeños animales. Hoy vamos a darle continuidad al módulo 3, donde estaremos hablando de oftalmología del perro y el gato geriátricos. Les recordamos a todas las personitas que se logran conectar, va a estar allí el chat disponible para que nos hagan todas las preguntas. La doctora va a tener una ronda de preguntas a mitad y al final de la clase para poder aclarar cada una de ellas. Y a las personas que vean esta clase en diferido, nos pueden hacer llegar todas sus preguntas al mail del programa. Así que hoy tenemos la grata presencia de la doctora Stephanie Tamayo, quien la doctora Stephanie es médica veterinaria de la Universidad de Antioquia, diplomada en oftalmología veterinaria. También ha realizado pasantías con referentes en el área de oftalmología en Argentina, México, Perú y Colombia. Y actualmente cursa su práctica privada en diferentes centros clínicos de Medellín desde el año 2016. Así que bienvenida, doctora Stephanie. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros compartiendo este espacio. Hola, muy buenas noches para todos. Estoy muy feliz de estar hoy dando este modulito. Espero que tengamos un tiempo muy agradable, que podamos cuestionar todo lo que desconocemos desde el área de oftalmología, todo en pro de ofrecerle siempre el mejor servicio a los animalitos. Perfecto, doc, muchas gracias. Allí ya puedes compartir la pantalla. Listo, espérame un segundito, verifico aquí el chat y yo creo que listo por acá. Listo, ahí la estamos viendo sin problemas. Ya la vemos, doc. Perfecto. Listo. Ay, esperen, perdón, que empezamos aquí como que en el final. Un segundito. Listo. Empezamos por el revés. Bueno, una vez más, espero que tengan una buena noche y que podamos compartir un rato muy agradable hablando de la oftalmología en los pacientes geriátricos, tanto el gato como el perrito. Mi nombre es Estefanía Tamayo, soy médica veterinaria de la Universidad de Antioquia, diplomada en oftalmología veterinaria y dedicada a la práctica privada de esta área desde hace ya 10 añitos. Primero que todo, vamos a hacer un pequeño recorderis de la oftalmología del ojo. ¿Listo? Entonces aquí traje como referencia algunas imágenes, inclusive todavía toca usar cositas de humanos, pero puntualmente en la imagen superior izquierda mencionan la mácula, que en los pacientes caninos y felinos no la tenemos. El resto de las estructuras son muy similares. Vamos a recordar que tenemos un párpado superior e inferior, en donde tenemos varios tipos de glándulas encargadas de la secreción de moco, de grasa, que todo eso nos va a ayudar a mejorar la película lagrimal. Tenemos la córnea, que es el primer lente que nos genera una barrera entre el medio externo y todas las estructuras intraoculares. Luego tenemos el espacio que se nos genera entre la córnea y el iris, que se llama la cámara anterior. Posteriormente tenemos el iris, que hace parte de la túnica vascular del globo ocular y es un tejido de musculatura lisa, y tenemos también el músculo del esfínter de la pupila. Posteriormente tenemos el cristalino, que es sostenido, ay, tapo, es sostenido
por sus ligamentos sonulares, que son los que nos ayudan a mantener el cristalino en esa posición y adicional, al estirarse o contraerse esos ligamentos sonulares, nos van a cambiar la fórmula del cristalino y eso es lo que nos permite la acomodación a corta o a larga distancia. Detrás tenemos el humor vítreo, que es una estructura gelatinosa que compone aproximadamente el 90% del globo ocular y es lo que le da el volumen. Y detrás tenemos la retina, el nervio óptico, las coroides y como tal la esclera, que es todo ese tejido duro que nos sostiene el globo ocular. Se me olvidaba mencionar una parte súper importante que es el cuerpo y los procesos ciliares, que son de donde nacen los ligamentos anulares, y adicional ahí es donde se produce el humor acuoso, que es esa sustancia encargada de la nutrición, el drenaje del globo ocular y que es una zona muy importante, ya lo vamos a ver, en el desarrollo o no y en el control sobre todo del glaucoma. ¿Listo? Adicional, tenemos en nuestros pacientes una estructura muy importante que se llama la membrana nictitante o el tercer párpado con su respectiva glándula lagrimal del tercer párpado o de la membrana nictitante. No es la glándula de Harder, que esa solamente la tenemos en los cerdos. Entonces es mal llamado, digamos, como el prolapso de la glándula de Harder cuando lo notamos en nuestros pacientes, realmente debería llamarse prolapso de la glándula lagrimal, del tercer párpado o de la membrana nictitante. Y el sistema nasolagrimal con sus canalículos superior, inferior y como tal el conducto nasolagrimal, que también es de importancia relevante en los pacientes mayores. Como les mencionaba previamente, toda esa anatomía inicial es muy importante porque eso nos lleva a dividir el ojo en tres tipos de túnicas y tres tipos de cámaras. Entonces tenemos las túnicas fibrosas que están compuestas precisamente por todo ese tejido fibroso o de tejido conectivo del cual encontramos la esclera y la córnea y el cristalino. Luego tenemos la túnica vascular, que son todas esas estructuras que comprometen el riego sanguíneo del ojo, en donde tenemos el iris, la coroides, los procesos ciliares y el cuerpo ciliar. Y luego tenemos la túnica nerviosa, en donde tenemos esas estructuras que están relacionadas con la transmisión de los impulsos eléctricos y toda la información, en donde tenemos la retina y el nervio óptico. Pero a su vez, el ojo también se divide en cámaras, que es muy importante a la hora de describir las lesiones en el ojo. Entonces tenemos la cámara anterior, que es ese espacio comprendido entre la córnea y el iris. Tenemos la cámara posterior, que es ese espacio comprendido entre el iris y la cápsula anterior del cristalino. Y por último tenemos la cámara vítrea, que es ese espacio comprendido entre la cápsula posterior del cristalino y la retina como tal. Vamos a tener muy claro cuáles son esos signos de enfermedad ocular sin importar la edad del paciente. Entonces, siempre que damos un paciente con blefaroespasmo, es decir, con molestia ocular que puede ser desencadenada por sensibilidad a la luz, por dolor, por cuerpo extraño, cuando tenemos cambios de coloración en el fondo de ojo, podemos estar frente a un paciente, por ejemplo, con heterocromía, en cuyo caso eso sería una alteración, no sería una alteración, sino que sería un signo normal, pero también podemos estar viendo un ojo hemorrágico, un ojo con alguna opacidad como signo de uveitis, por ejemplo. También tenemos cualquier cambio en la coloración de la córnea, sea color blanco, sea color azul, nos está indicando que hay alguna alteración. También podemos tener, vamos a ver si puedo mover esto. También podemos tener un paciente ya con una evidente perforación ocular o alteración como tal en la superficie corneal.
Cuando veamos pacientes con algo extraño en el fondo del ojo, entonces podemos estar hablando de una luxación de cristalino, un desprendimiento de retina. Cuando tenemos pacientes con cambios en la coloración del iris, si bien notamos que el iris debería ser amarillo, blanco, café, el color que le corresponda a cada paciente, cuando notemos abultamientos, contenido fibroso, sangre, pus, evidentemente tenemos una alteración ocular y entre tantas también cuando tenemos pacientes con cambios o diferencias en los tamaños pupilares. Y en este tipo de pacientes es muy importante encontrar cuál es el ojo anormal, si la pupila que está miótica o si la pupila que está midriática o si por el contrario podemos tener un problema neurológico que nos está generando esa anisocoria. Bueno, vamos a empezar en el examen de oftalmología. La idea, como en todo, es que siempre tengamos un orden a la hora de realizar el examen clínico. Entonces, normalmente hacemos el examen de afuera hacia adentro y nunca podemos dejar de evaluar las estructuras externas, como por ejemplo los párpados, que si bien van a ser manejados como piel, hacen parte del examen oftalmológico y preferiblemente deben ser manejados por el especialista en oftalmología, porque cualquier mal manejo que le hagamos como tal al párpado se nos va a ver reflejado en la estructura ocular como tal. ¿Listo? En los pacientes mayores, en todas las estructuras oculares, siempre el principal problema que vamos a encontrar van a ser las neoplasias. Entonces, las neoplasias más comunes, tanto, principalmente en perritos, son los adenomas sebáceos o lo de las glándulas de meiomio, que es lo más común. También podemos encontrar melanomas, podemos encontrar adenomas sebáceos y como tal en los gatos, siempre en cuestión de piel va a ser muy común encontrar carcinomas de células escamosas. ¿Listo? Es muy común también que en pacientes ancianitos, por el cambio de la elasticidad de la piel, vamos a encontrar problemas como entropión o por el contrario, eversión del párpado, asociado precisamente a ese deterioro de las fibras colágenas de la piel, donde normalmente vamos a tener que generar una resolución quirúrgica, tanto para la entropión como para la eversión. Si bien en el entropión el principal problema es la triquiasis, o sea, esos pelitos generando roce sobre la superficie corneal, por ejemplo, en la versión es muy común tener problemas resequedad ocular, dada la exposición exagerada al medio ambiente y lo que nos va a generar igual una molestia ocular. También es muy común que encontremos problemas como tosis palpebral, que hay de varias vías. Por un lado, puede ser netamente un problema de piel, sobre todo como por ejemplo en pacientes como el Cocker, el Beagle, pero también puede estar asociado a problemas neurológicos como parálisis faciales, neuritis del trigémino, como tal, por ejemplo, un síndrome de Horner, en cuyo caso es muy importante hacer un buen diagnóstico para determinar de dónde realmente viene ese problema para poder dar el tratamiento adecuado. En membrana nictitante también es muy común que encontremos problemas, ay, perdón, espérenme, sí, que encontremos problemas como protrusión de la membrana nictitante, que también es un problema que puede estar asociado netamente a problemas oftalmológicos, como por ejemplo un signo de dolor ocular, como por ejemplo un problema del trigémino que nos pueda generar esa protrusión que también estaría incluido en el síndrome de Horner, pero también vamos a encontrar problemas relevantes como el prolapso de la glándula de tercer párpado, que no es tan común en pacientes mayores, pero a veces nos pueden llegar pacientes que se les prolapsó la glándula desde jóvenes y toda la vida lo mantuvieron así. Sin embargo, también es muy común que encontremos
neoplasias, es muy común observar los carcinomas, en cuyo caso es muy importante apoyarnos de ayudas diagnósticas como la ecografía para poderles dar un manejo. Vamos a encontrar también laceraciones en situaciones traumáticas, vamos a encontrar deterioro. Por ejemplo, también podemos encontrar ausencia en pacientes que fueron sometidos a cirugías inadecuadas previamente. Entonces, es muy importante siempre en ese orden que les mencionaba al inicio, después de párpados, revisar membrana nictitante. Vamos a recordar que para revisar la membrana nictitante, simplemente abrimos el ojo y le generamos una presión al globo ocular e inmediatamente la membrana se va a protruir para al menos poder revisar esa cara palpebral. Sin embargo, si ya como tal sospechamos de un problema en la cara conjuntival, o sea, en la cara interna de la membrana nictitante, ya sí vamos a requerir colaboración del paciente, manejo con anestésicos tópicos y vamos a utilizar unas pincitas Adson con o sin garra para exponer la glándula y poder revisar esa cara interna. Continuamos con el sistema nasolagrimal. Como les mencionaba al inicio, es muy importante que uno de los motivos más comunes de consulta está asociado con signos relacionados con la queratoconjuntivitis seca, que también es muy común que lo veamos en pacientes geriátricos y que a veces vienen combinados con otro tipo de enfermedades, como por ejemplo el hipotiroidismo, que nos puede agravar esta condición. Entonces, siempre que veamos también un paciente con alteración de las secreciones oculares, que nos consulte porque tiene una secreción mucoide de color amarillo verdoso, o la típica consulta como una conjuntivitis que mejora eventualmente con el tratamiento instaurado por el médico general, pero que al suspender las gotas vuelve a estar mal, o que inclusive aún mientras mantienen el tratamiento el paciente recurre con los síntomas. Es muy importante que realicemos el test de Schirmer, que simplemente consiste en un papelito que nos va a medir en milímetros la cantidad de lágrima que está produciendo ese paciente y que lo debemos hacer al inicio de la consulta y sin aplicar ningún tipo de medicamentos, porque la instilación de cualquier gota anestésica, tinciones como fluoresceína, nos puede generar una alteración en el resultado. Vamos a recordar que el papelito del test de Schirmer debemos ponerlo en la porción del párpado inferior, en donde se nos genera como el plieguecito lagrimal, y debe permanecer durante un minuto. Los valores adecuados del test de Schirmer deben ser entre 15 y 25 milímetros en un minuto. Siempre que tengamos un paciente con signos oculares, con sintomatología compatible con queratoconjuntivitis seca y que el test de Schirmer nos dé un valor menor de 15, no tenemos que esperar que esté en 0, en 3, en 10. Si de entrada tenemos signos y nos da un valor muy al límite inferior, tipo 15, o un valor inferior a ese nivel, lo podemos diagnosticar como queratoconjuntivitis seca. Sin embargo, también vamos a recordar que hay varios tipos de queratoconjuntivitis secas. Entonces tenemos una queratoconjuntivitis cuantitativa, que es la que vamos a verificar con el test de Schirmer, en donde estamos evaluando la porción acuosa de la lágrima. Podemos tener una queratoconjuntivitis seca cuantitativa, en donde tenemos alteración de la calidad de la película lagrimal, probablemente por deficiencia de lípidos o por ojos exoftálmicos o problemas como tal en los párpados. Lo que estamos teniendo es una evaporación muy rápida de la lágrima, y eso lo vamos a evaluar con la fluoresceína al hacer una prueba que se llama el tiempo de ruptura lagrimal, donde ponemos la fluoresceína, cerramos los ojitos, pues cerramos los párpados, abrimos, y la fluoresceína debe empezar a desaparecerse en un tiempo superior a 10 segundos. Entonces vuelve y juega. Si tenemos un paciente con estos síntomas, ojo rojo, secreción anormal, molestia ocular, de pronto keratitis superficial,
y tenemos un tiempo de ruptura de la película lagrimal inferior a 10 segundos, entonces ahí tenemos un paciente con una queratoconjuntivitis seca cuantitativa. También podemos tener pacientes con queratoconjuntivitis secas mixtas y neurogénicas, en donde tenemos pacientes con parálisis faciales, con secundarios, pues, por condiciones neurológicas como tal, o secundarias a un trauma, por ejemplo, en donde hay una deficiencia neurológica para que llegue la información a esas glándulas lagrimales para que liberen esa secreción. Entonces suelen ser pacientes que pueden tener inclusive test de Schirmer en serio, y en ese caso vamos a hacer el manejo de esos pacientes de los tres tipos de queratoconjuntivitis seca. Debemos suplementar con lágrimas artificiales o lubricantes oculares a bases de hialuronato de sodio, vitamina A, carboximetilcelulosa. Todo va a depender de qué tipo de paciente tenemos. Vamos a suplementar con inmunosupresores tópicos como el tacrolimus o la ciclosporina, y dependiendo del caso, si es un paciente con queratoconjuntivitis seca neurogénica, es necesario suministrar eh, isoptocarpina. Se puede manejar vía tópica, pero la mayoría de las veces la manejamos vía oral porque es un medicamento que arde mucho en un estado normal, y adicional si tenemos un paciente con ojo seco va a ser mucho más molesto, y porque adicional esos pacientes de neurogénica no solo tienen el ojo seco, sino que también suelen presentar seromicteria y también problemas de la glándula salival de ese lado. Entonces, al suministrar la vía oral, estamos mejorando todas esas secreciones de ese lado correspondiente. Entonces, por eso solemos manejarlo vía oral. También a nivel de sistema nasalagrimal es muy común que encontremos pacientes con epífora constante. Es un motivo de consulta que puede deberse a una obstrucción del conducto nasolagrimal, puede deberse a agenesia, pero esos pacientes nos presentarían el epífora en una edad muy joven, o pueden tener eh, masitas que nos estén ocluyendo el conducto nasolagrimal. Esa prueba también, pues eso lo determinamos con una prueba muy simple que se llama el test de Jones. Ahí vuelve nuestra amiga la fluoresceína, instilamos una gotita y en el tiempo de 1 a 5 minutos debemos observar el flujo de fluoresceína por la fosa nasal correspondiente al lado donde estemos haciendo la prueba. Entonces podemos encontrar que no salga por ninguna, que solo salga por un lado. A veces en gatitos o en pacientes braquicefálicos podemos no tener salida por la nariz, pero podemos observar secreción en la boca o en el paladar, porque igual por las vías nasales se puede ir hacia la faringe y podemos perdernos esa secreción nasal, pero es muy poco común. Entonces podemos tener neoplasias, como les decía, pues que lo más común, que solemos encontrar linfomas y carcinomas de células escamosas. Para el diagnóstico de este tipo de patologías, nos podemos apoyar en un examen que se llama una dacriocistografía. Normalmente la hacemos con medio de contraste y consiste en pasar un medio de canalizar los canalículos nasolagrimales, pasar un medio de contraste por el conducto nasolagrimal y vamos haciendo plaquitas radiográficas y vamos viendo el tránsito del medio de contraste por esos conductos nasolagrimales. Eventualmente podemos encontrar la obstrucción o podemos encontrar una dilatación, y bueno, ya según lo que encontremos determinamos qué más vamos a hacer. Conjuntivas. Vamos a recordar que hay varios tipos de conjuntivas. Entonces tenemos una conjuntiva vulvar, que básicamente es como toda la que está adherida a la esclera, y tenemos la conjuntiva palpebral, que es la que viene recubriendo el párpado. Tenemos una estructura que se llama el fornix, que es como esa porción de la conjuntiva vulvar que llega, digamos, como hacia el borde, en donde ya se cruza con el párpado y se convierte en conjuntiva palpebral.
Lo menciono porque son estructuras muy importantes que según el tipo de localización de la lesión nos puede llevar a pensar en una cosa u otra. Adicional, en las conjuntivas tenemos unas células muy importantes que se llaman las células caliciformes, que son las encargadas de la producción del moco para aportar a la película lagrimal. Entonces, muchas veces que tenemos afecciones conjuntivales, se nos va a ver también afectada la película lagrimal. ¿Listo? En las conjuntivas encontramos comúnmente muchos tipos de neoplasias, cambia, pues hay cierta predisposición según las especies, según la raza, según el color del paciente. En pacientes de manto oscuro es mucho más común que encontremos melanomas, pero en general en todo el tipo de pacientes podemos encontrar mastocitomas, adenomas, fibromas. Es muy común observar hemangiomas y hemangiosarcomas. Entonces vamos a encontrar masas muy características como las que se generan en piel, que son masas multilobuladas, hemorrágicas. Definitivamente lo más importante es biopsiar o hacer una decisión completa en la medida de lo posible y enviar a patología. Y tristemente también es muy común el linfoma conjuntival, principalmente en gatos, que puede estar asociado al linfoma multicéntrico en los felinos. Es muy importante diferenciar una masa conjuntival de una patología no muy común, pero que podemos encontrar, que es esta imagen superior derecha, que es un prolapso subconjuntival de la grasa de la órbita. Entonces es simplemente como ver un bulto indoloro, no cambia, puede ser de aparición repentina y con ecografía podemos ver de dónde es que viene ese tipo de tejido y se puede biopsiar y puede haber una corrección quirúrgica eh, como sin mucha complicación. Es muy común también encontrar en las conjuntivas hemorragias conjuntivales, subconjuntivales, epiesclerales, que son como todos estos tejidos asociados a las membranas que cubren el ojo, que esas hemorragias las podemos encontrar muy comúnmente secundarias a traumas, sea como golpes contundentes, perforantes, pacientes que, por ejemplo, pueden sufrir de asfixia cuando son pacientes muy ansiosos y pueden tener lesiones en peluquería por ahorcamiento con o sin intención. Podemos encontrar también petequias o hemorragias puntiformes o difusas que pueden estar asociadas a otro tipo de enfermedades sistémicas como una hipertensión arterial, una trombocitopenia asociada a una condición autoinmune o, por ejemplo, asociada a hemotrópicos, un síndrome paraneoplásico. Entonces, siempre hay que estar muy alerta con los ojos porque si bien hay muchas enfermedades que provienen, pues que tienen su etiología en el ojo como tal, muchísimas veces podemos encontrar anormalidades que están asociadas a algún proceso sistémico. Entonces nos sirven mucho como alarma para verificar todo lo que está pasando en ese paciente. También podemos encontrar conjuntivitis alérgicas o conjuntivitis infecciosas, sobre todo en gatos, asociadas a procesos virales, que si bien son patologías más comunes en pacientes cachorros, recordemos que enfermedades como el herpes virus, el calicivirus, se van a quedar siempre en esos cuerpecitos y en los pacientes gerontes que pueden tener alguna condición de inmunosupresión, podemos repetir muchas veces en la vida este tipo de enfermedades. Entonces vamos a encontrar unas conjuntivitis bastante exageradas, asociadas a veces a procesos respiratorios, a veces tienen infecciones mixtas y concomitantes, como por ejemplo con clamidófila, con micoplasma. Entonces es muy importante realizar un tratamiento como de control de infecciones secundarias con antibióticos tópicos, eventualmente sistémicos, sobre todo inmunoestimulantes, pero este tipo de enfermedades son procesos que no responden muy bien a antivirales tópicos.
Eh, a veces podemos mejorar con medicamentos como el ganciclovir, pero realmente no ha sido como muy buena la respuesta que se ha visto en los estudios clínicos. Bueno, el pan de cada día, nuestra amiga la córnea. Vamos a recordar que la córnea está compuesta por varias capas. En esta imagen nos mencionan cuatro, pero alguna literatura reporta que pueden ser cinco capas cuando empiezan a considerar la película lagrimal también como una capa de la córnea, que si bien digamos que no forma parte puntual de su estructura, pues si no tenemos una buena salud de esa película lagrimal, finalmente la primera que se ve afectada es la córnea. Entonces, desde exterior hacia interior, tenemos una primera capa que está compuesta por el epitelio corneal, es bastante delgada. Luego tenemos el estroma corneal, que compone aproximadamente el 90% del espesor de la córnea y está formado por fibras colágenas que están armadas en un orden muy específico. Por eso, cuando tenemos una lesión que nos afecta el estroma corneal a nivel medio o a nivel profundo, siempre vamos a tener una cicatriz porque ya se nos genera un desorden en esas fibras colágenas que nos va a dejar esa marca. Luego tenemos la membrana de semen, que si bien es una membrana muy delgada, es bastante elástica y resistente. Recordemos que cuando hacemos un test de fluoresceína y vemos como tal el roto o vemos que todo el ojo está inflamado, pero justo ese puntico está negrito, es muy probable que esa sea la membrana de semen y, y al ser lipofílica no tiñe con la fluoresceína. Entonces ya eso es una urgencia quirúrgica. Y por último tenemos el endotelio corneal, en donde esas células endoteliales tienen unas bombas sodio-potasio que se encargan de entrar y sacar el humor acuoso y cuando tenemos un problema en el endotelio vamos a ver un síntoma muy importante que es el edema corneal. Entonces, en las patologías más comunes que encontramos en los pacientes mayores, es muy común que tengamos enfermedades corneales secundarias a desórdenes metabólicos. Tenemos entonces las distrofias que pueden ser lipídicas, que pueden ser calcáreas. Entonces tenemos que estar muy vigilantes de enfermedades sistémicas como el hipotiroidismo, como un hiperaldosteronismo, como una pancreatitis o simplemente desórdenes en la nutrición. Entonces, a veces en distrofias corneales lipídicas podemos ver pacientes obesos que si conversamos con los tutores son pacientes que tienen una dieta muy desordenada y que comen cosas que no deberían. Tenemos algunas predisposiciones raciales para las distrofias, sobre todo, por ejemplo, para las distrofias endoteliales, como que se nota más que todo con un edema corneal que puede empezar focal y luego se vuelve difuso en toda la córnea y es muy común en razas como los Boston Terrier. El manejo de este tipo de patologías es bastante difícil. Hay una técnica quirúrgica que se está utilizando hace ya un tiempito y ha generado unos buenos resultados, pero seguimos sin tener como una forma de controlar adecuadamente ese problema endotelial en este tipo de razas. Entonces, siempre, una vez más, verificar qué enfermedad sistémica nos puede estar generando estos problemas. Tenemos otra patología súper común, que es la úlcera corneal de bordes desprendidos o el defecto epitelial crónico espontáneo, antes conocido como una úlcera corneal indolente, donde tenemos un proceso ulcerativo, traumático, espontáneo, secundario a distiquias, entropión, pero tenemos un problema en la cicatrización de esa úlcera por una deficiencia de los hemiesmosomas de esas células epiteliales, en donde
hay un intento de cicatrizar, pero la herida se nos queda estancada. Entonces, como podemos ver en la imagen superior izquierda, donde están las flechitas, se observa como un tejido arrugado alrededor de la úlcera, porque realmente el ojo está intentando cicatrizar, pero es un tejido que nunca se adhiere y por ende siempre se desprende y son úlceras que perpetúan en el tiempo. Suelen ser úlceras que comúnmente no se complican, no se profundizan, pero generan mucha molestia al paciente, por ende al propietario, en donde sí, casi siempre debemos hacer un manejo quirúrgico. A veces bajo anestesia tópica podemos desbriar con un hisopo como un primer intento para que cicatrice, pero si no tenemos una respuesta adecuada, lo más recomendable es ingresar al paciente a cirugía y hacer una queratotomía previa. Antes, hace un buen tiempo, hacíamos queratotomía puntacta o queratotomía en rejilla, pero ahora tenemos un aparatico maravilloso que se llama una Diamond Burr, que es para desbriar el tejido muerto y con eso la superficie corneal queda lisita, nos permite eh, un buen desbridamiento de ese tejido y una cicatrización bastante bonita, pues que finalmente es lo que queremos con este tipo de pacientes. También tenemos en los problemas endoteliales otras patologías como la queratopatía bullosa, que es que se generan como unas ampollas en el tejido endotelial que finalmente terminan erosionando el epitelio corneal y eventualmente con la cronicidad de muchos eventos corneales podemos ver pacientes con queratocono que finalmente eso se nos va a ver reflejado en un ojo seco, en un ojo mucho más expuesto al trauma. Eh, entonces es muy importante controlar todo este tipo de enfermedades a tiempo antes de que podamos llegar a cosas más complicadas. En cámara anterior eh, tenemos puntualmente el iris, que es una estructura que se puede ver muy atormentada por neoplasias. Pongo cámara anterior e iris porque la mayoría de las veces las patologías se inician, pues las patologías en esta zona se inician en iris, pero simplemente si hacemos un examen oftalmológico, no solo con el paciente de frente, sino que si lo revisamos de lado, vamos a ver abultamientos que generan obstrucciones en la cámara anterior. Entonces, por eso siempre es muy importante revisar el paciente de frente, de lado, desde arriba, para que tengamos todos los ángulos de ese ojito. Entonces, es muy común que encontremos masas, principalmente en gatos. El tumor que más encontramos son los linfomas. Puede ser unilateral, también es muy común, pero como siempre es muy importante revisar, biopsiar, tener un diagnóstico definitivo y verificar el estado sistémico de ese paciente. Vamos a encontrar imágenes muy lindas en los pacientes geriátricos, como esta de la esquina superior izquierda, en donde vemos como varios orificios en el iris y no es una anormalidad, no es una patología, sino que simplemente es una atrofia de iris asociada a la edad. Lo podemos encontrar de muchas formas, simplemente como un puntico, algunos que se ven como si fueran un hilito en los bordes pupilares, pero esta imagen me pareció muy linda porque nos muestra varios tipos de atrofia de iris. Casi siempre se encuentran bilateral, está muy asociada al desgaste muscular por la edad. Problemas como tal nos puede generar sensibilidad a la luz, fotofobia, porque pues si bien ellos intentan hacer una contracción muscular del esfínter pupilar, pues finalmente al haber ciertos orificios en el iris, pues la luz sigue pasando y les va a molestar. Tenemos en la imagen superior derecha otro motivo muy común en consulta, que son las manchitas que aparecen en el iris. Y ahí tenemos un problemita, qué pena, un segundito,
Ahí tenemos un problemita y es que, ¿qué hacemos con esos ojos? A veces hay manchas pequeñitas que pueden ser un melanoma difuso de iris que apenas está iniciando. Lo triste es que suelen ser ojos visuales, que no se inflaman, que no molestan y que finalmente la solución y la recomendación casi siempre es de nucleación. Entonces, como primera medida, es muy importante verificar si hay signos de inflamación ocular, verificar si hay alteraciones en la presión ocular y revisar muy bien las demás estructuras intraoculares para ver si también hay pigmentación. Lo que vamos a hacer con estos pacientes es un seguimiento periódico de la evolución de esa pigmentación, porque hay unos que se demoran años para cubrirse por completo, como hay otros que pueden avanzar en meses, y definitivamente la recomendación sería tomar una biopsia de iris, tener un diagnóstico definitivo y basados en eso proceder, pero no es como lo que uno quiera hacer de primera mano. Tenemos eh, la enfermedad más común en iris, que es la uveitis. Las uveitis casi siempre son secundarias a X cosa, traumas en el mejor de los casos, pero casi siempre son secundarias a enfermedades sistémicas. Entonces debemos ser muy vigilantes en pacientes con hemotrópicos, pacientes con tumores, pacientes con alteraciones metabólicas, pacientes con enfermedades autoinmunes. Vamos a recordar, por ejemplo, el síndrome uveodermatológico en los pacientes caninos de razas nórdicas, en donde vamos a encontrar uveitis recurrentes, pero asociadas a ciertas alteraciones en la piel. Vamos a recordar como los signos comunes de uveitis. Solemos encontrar miosis, vamos a encontrar rubeosis iridal, o sea, coloración rojiza del iris, vamos a encontrar turbidez del humor acuoso. Entonces vemos, por ejemplo, en la imagen inferior derecha, eh, que el ojo brilla de una forma diferente y podemos inclusive encontrar fibrina o coágulos de sangre en la cámara anterior. Todo eso nos está indicando uveitis. Es muy importante apoyarnos de pruebas paraclínicas como por ejemplo el hemograma para, para ver cuál puede ser el origen de esta patología. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita. Si te parece, Jessy, abrimos micrófonos para alguna duda. Bueno, veo varias cositas por acá en el chat. Tengo una primera pregunta que dice, en gatos el test de Schirmer puede estar por encima de los 29 milímetros. No he leído nada como tal. En gatos es un poco más difícil, pues porque es un poco probable que se soporten un minuto el test de Schirmer, pero hoy en día afortunadamente nuestros pacientes felinos son muy colaboradores. Cuando tenemos test de Schirmer por encima de 25, tampoco es normal porque tenemos un ojo que está produciendo más lágrima de lo que esperaríamos. Probablemente podemos tener un paciente con una keratoconjuntivitis seca consultativa, o sea, con un distrés evaporativo, porque entonces la lágrima intenta compensar y al tener una lágrima que se está evaporando muy rápido, él lo que va a hacer es producir más fracción acuosa, pero realmente viene siendo un ojo seco. Entonces tampoco es normal que tengamos un test de Schirmer con un valor más elevado. La de cómo podemos diferenciar la keratoconjuntivitis seca cualitativa o cuantitativa. Entonces vamos a recordar. En una cualitativa, lo que estamos revisando es la calidad de la lágrima. Probablemente vamos a tener una deficiencia de la producción de grasita de la lágrima. Entonces vamos a tener un tiempo de la ruptura de la película lagrimal menor a 10 segundos. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos la tirilla de fluoresceína. Yo prefiero usar tirillas sobre las preparaciones líquidas o a veces se hacen diluciones. Si los vamos a usar está bien, sobre todo para verificar
úlceras corneales, pero vamos a recordar con esas preparaciones que las debemos cambiar cada 24 horas y las debemos mantener en la nevera, porque se nos pueden contaminar y eventualmente podemos generar como una contaminación iatrogénica. Volviendo entonces al tiempo de ruptura de la película lagrimal, lo que hacemos es que ponemos la tirilla de fluoresceína, pueden aplicar una gotita de solución salina fisiológica o Harman a la tirilla y la ponen en el ojo, o le ponen, por ejemplo, una gotita de anestésico tópico al ojito, esperan 3 5 minuticos y luego ponen la tirilla porque es un poquito fastidiosa, esperan como que la fluoresceína se esparza por todo el ojito y simplemente, manual, pues ustedes con sus manitos cierran el párpado, alumbran con la luz azul, abren el párpado y empiezan a mirar que la película permanece, pues que el ojito permanece verde, pero en 10 segundos o más o menos, según el resultado del paciente, empiezan a aparecer como unos punticos negros, como si el ojito se fuera empañando de punticos negros. Y ese es el tiempo que tenemos que contar, es decir, cuando el ojo está completamente verde, empezamos a contar los segundos hasta que empiezan a aparecer los punticos negros, que eso significa que ya la lágrima se está evaporando. Y si ese tiempo es menor a 10 segundos, probablemente tenemos una keratoconjuntivitis seca cualitativa. O sea, tenemos una mala calidad de la lágrima. El nombre de medicamentos para keratoconjuntivitis seca neurogénica. Usamos la isotocarpina. Es chicas, creo que es un colinérgico que nos va a estimular el aumento de las secreciones tanto oculares como nasales, como salivales, inclusive digestivas. ¿Cómo sabemos cuándo usar ciclosporina en keratoconjuntivitis seca? Realmente todas las keratoconjuntivitis secas deberían usar ciclosporina. Eventualmente lo podemos alternar con tacrolimus y eso va a depender, pues lo que vayamos a escoger va a depender del tipo de raza, de la edad, de cómo haya respondido a otros medicamentos. La ciclo y el tacro, si bien actúan de una forma similar, van a receptores diferentes. Normalmente empezamos con ciclosporina y si no hay una buena respuesta, subimos a tacrolimus o en casos muy severos, a veces usamos las dos a la vez o inclusive lo podemos combinar también con esteroides cuando tenemos, por ejemplo, esas keratoconjuntivitis, esas keratitis pigmentarias en los PUCs o en esos keratoconjuntivitis secas muy crónicas que ya nos llegan con pérdida inclusive de la capacidad visual por la keratitis pigmentaria tan severa, podemos hacer combinación de medicamentos, pero yo siempre prefiero que sea como por manejo oftalmológico especializado, porque son medicamentos costosos y a veces como que los propietarios no quedan convencidos, entonces no continúan los tratamientos o no los hacen, entonces el paciente igual sigue como con los mismos problemas. Bueno, no, esto aquí va súper bien. Cuando solo usamos lágrimas artificiales, en los casos de keratoconjuntivitis seca, eh, estamos poniendo paños de agua tibia, porque si bien estamos, digamos que reemplazando un poco la lágrima, no estamos generando secreciones de su mismo ojo. O sea, por más que tengamos muy buenos medicamentos como el contriptil sulfato, el hialuronato, la vitamina A, nada puede reemplazar por completo los nutrientes que contiene la lágrima. Lo que más se le podría asemejar sería, por ejemplo, un suero autólogo o heterólogo, y sin embargo no es lo mismo. Son lacrimomiméticos, pero no nos van a reemplazar la lágrima por completo. Entonces siempre necesitamos hacer un tratamiento importante de base que nos frene como esa autodestrucción de las glándulas lagrimales. La pilocarpina, que es la misma isoptocarpina, por cuánto tiempo se va a administrar. Ahí yo recomiendo pues manejo oftalmológico especializado. Normalmente manejamos una gota por kilo vía oral. Sin embargo,
Si, por ejemplo, tenemos un paciente de 30 kilos y empezamos con 30 gotas, le va a dar vómito, le va a dar diarrea. Normalmente yo inicio con una gota y voy aumentando una gota adicional cada 3 o 4 días hasta que llegue a la dosis indicada o hasta que el paciente presente vómitos y me devuelvo. Es decir, si tengo un perro, por ejemplo, de 10 kilos, empiezo una gota, al segundo día 2 gotas, al tercer día 3 gotas, perdón, pues cada 3 días voy aumentando. Y si eventualmente en 5 gotas, por ejemplo, presenta vómito o diarrea, significa que ya su cuerpo está saturado, entonces me devuelvo a la dosis anterior y con esa lo mantengo y probablemente ya ahí empiezo a ver cambios importantes a nivel de su secreción ocular. ¿Cómo podemos identificar un daño en la membrana de semen si no tiñe con fluoresceína? Si vemos signos claros de úlcera corneal, o sea, que en verdad vemos un defecto en el epitelio corneal porque se ve como un cráter, si vemos un tejido negruzco y si ponemos fluoresceína y tiñe alrededor, porque tiñe todo el arito, pero justo en ese centrico negrito que es lo más profundo, no tiñe, evidentemente estamos ante un deshematocele, es una urgencia, tenemos un riesgo muy alto de perforación ocular, son pacientes que debemos manipular con mucho cuidado porque inclusive con hacerle presión al cuello mientras lo manipula el auxiliar o lo que sea, podemos tener una hemorragia explosiva por perforación ocular. Causas o diferenciales de atrofia pupilar, netamente que conozca por desgaste muscular por la edad. Eh, no sé, si me ocurre de pronto alguna causa infecciosa, pues no me ha tocado, pero así que se me vengan estos momentos a la cabeza, nada más. ¿Y cuál sería la frecuencia del uso del tacrolimus y ciclosporina? ¿Por cuánto tiempo se puede usar y qué contraindicaciones tenemos? La frecuencia y cuál vamos a usar va a depender mucho de cada paciente, de cada caso. Pacientes que tienen ojos secos muy severos, vamos a usarlo cada 8 horas. Tengo pacientes que se los podemos suministrar 3 o 1 vez a la semana. Todo depende mucho del caso y de la respuesta que tenga cada paciente. Yo inicialmente soy muy agresiva con mis tratamientos y los voy revisando cada 2 semanas y según la respuesta que van teniendo, voy desmontando y también voy ampliando el espacio entre las revisiones. Pero depende mucho del paciente, del juicio del propietario y de la respuesta que vayamos teniendo en todos los controles. Y las contraindicaciones como tal, pues podemos inmunosuprimir a los pacientes, entonces es de mucho cuidado en pacientes, sobre todo jóvenes, en pacientes con otras enfermedades concomitantes y también se ha visto en algunos pacientes con el uso crónico de este tipo de medicamentos, neoplasias corneales como carcinomas. Bueno, ya respondí como todo lo que tenemos en el chat. Vamos a continuar entonces con la charla. El otro enemigo mortal de nosotros es el glaucoma. Si bien no es como tal una patología de pacientes mayores, es muy común que pacientes añosos nos lleguen con este problema porque el glaucoma secundario puede generarse por otras patologías que sí pueden estar asociadas a la edad. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente con catarata que pueda presentar una luxación anterior de cristalino y nos va a llegar con glaucoma. Podemos tener un paciente, por ejemplo, con una uveitis crónica que precisamente por esa turbidez del humor acuoso nos obstruye el ángulo iliocorneal y nos puede llegar con glaucoma. Podemos tener un paciente con glaucoma primario por ángulo cerrado eh, que puede tener ya muchos años y que nos va a llegar con glaucoma. Entonces, tenemos varios signos muy importantes del glaucoma. El más evidente es la oftalmia. Vamos a diferenciarla de la exoftalmia. Exoftalmia es un ojo de un tamaño normal, pero que está salido. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar hacer retropulsión y un ojo exoftálmico igual se deja manipular versus
perdón, un ojo buftálmico no se deja retraer y se siente supremamente duro. Obvio, lo ideal es hacer tonometría, pero si estamos hablando como de un manejo no oftalmológico especializado, no es común tener un tonómetro en el consultorio porque es bastante costoso, no vamos a poder medir la presión intraocular, pero vamos a poder al menos hacernos a una idea. Si tenemos un ojo muy grande, muy duro, probablemente estamos con un ojo glaucomatoso. Entonces, retomando, signos importantes del glaucoma, vamos a encontrar un ojo buftálmico, o sea, un ojo grande, vamos a encontrar una vascularización profunda, son esos vasos o una hiperemia conjuntival severa, entonces son esos vasos sanguíneos que se ven gordos, ingurgitados, tortuosos. Podemos tener otros signos asociados como el edema corneal, secundario a esa inflamación del endotelio corneal. En pacientes con glaucoma crónico podemos tener unos signos que son estas rayitas blancas que se llaman estrías de Hub debido al estiramiento tan severo que tienen todas esas fibras colágenas del estroma corneal y pues casi siempre tenemos un ojo que no es visual, pero si es visual, a lo que quiero llegar justo con el glaucoma es que muchas veces se confunden con conjuntivitis. Entonces son pacientes que medicamos como una conjuntivitis y que los volvemos a ver en 10 días y a los 10 días ya no son pacientes visuales. Entonces lo que quiero que se nos quede hoy muy importante es que siempre que tengamos un paciente del cual podamos sospechar de glaucoma, porque vemos unos vasos muy inyectados, porque parece que hay un leve aumento del tamaño del globo ocular, podemos manejarlo como una conjuntivitis, pero lo vamos a revisar al día siguiente. O podemos manejarlo como un glaucoma, porque si no es glaucoma, no va a pasar nada. Pero si es glaucoma, podemos estar salvando la visión de ese ojito. ¿Listo? Entonces es muy importante conjuntivitis. Si no tenemos un manejo oftalmológico especializado, revisión al siguiente día o a los 2 días. Y si todo va bien, como en una conjuntivitis, pues ya les damos revisiones más lejos. Pero inicialmente hay que prestarle mucha atención al ojo rojo. Si es un ojo visual o no, pues le vamos a dar más prioridad al visual, pero en ambos casos vamos a intentar preservar la visión. Entonces el manejo que le vamos a dar a este tipo de pacientes es dosis altas de esteroides, mientras que los procesos sistémicos nos lo permitan. Altas estoy hablando de, puede ser una dosis a 1 mg/kg de dexametasona, cada 24 horas por 3 días inicialmente, porque lo que vamos a hacer es desinflamar ese nervio óptico, porque la ceguera por el glaucoma se nos genera por acumulación de ácido glucurónico que nos genera una neuritis óptica y daño de las células retinianas. Entonces, con las dosis sistémicas de esteroides vamos a disminuir un poco eso. Definitivamente vamos a manejar inhibidores de la anidrasa carbónica, que son los medicamentos de elección tanto en perros como en gatos. Normalmente se manejan con una frecuencia de cada 6 horas en casos agudos, inclusive se pueden manejar cada 1 hora las primeras 6 horas y luego ya lo podemos manejar cada 6 horas hasta que lo revisemos y pues miremos qué respuesta vamos teniendo. Podemos manejar eh, prostaglandinas como por ejemplo se me acaba de olvidar, enseguida les digo que se me acaba de olvidar. Pero estas no tienen buen efecto en gatos. Entonces esa la vamos a reservar solamente para los perros. Se llama latanoprost, ya lo acabo de recordar. El latanoprost lo podemos manejar en perros cada 12 o cada 24 horas, pero ojo que las prostaglandinas son promotores de la inflamación. Entonces eventualmente podemos generar una uveitis secundaria o inclusive podemos tener ya un paciente con una uveitis instaurada, entonces es muy importante manejar de una forma concomitante también antiinflamatorios. Y otra cosa súper importante que podemos manejar es eh, hipopresores sistémicos. Eventualmente se manejaba la acetazolamida. Personalmente no me gusta porque puede generar acidosis metabólicas y desequilibrios muy malucos sistémicos en el paciente. Normalmente manejo amlodipino, que es mucho más seguro y tiene un efecto neuroprotector. Entonces, como que ahí vamos atacando por todos lados. Definitivamente
remisión de urgencia a oftalmología, pero mientras hacemos un manejo básico, mientras se consigue la cita con el oftalmólogo. Adicional, vamos a manejarle a este tipo de pacientes definitivamente lubricantes oculares, porque de entrada ya tenemos un paciente con una oftalmia, a veces tienen la oftalmia, es decir, que el ojo está tan grande que ni siquiera el párpado alcanza a cubrir por completo el ojo, entonces muchas veces nos llegan complicados con úlceras centrales secundarias a ese lagoftalmo, entonces vamos a hacer también el manejo de esas enfermedades oculares asociadas, como por ejemplo una úlcera corneal. Toca poner toda la vez, de una vez, dato tip, con que esperemos 5 minuticos entre una gotita y otra en el ojo, cuando tengamos que usar varias gotas a la vez, es tiempo suficiente. Y nota súper importante, cuidado del otro ojo, porque muchas veces nos llega en urgencia el ojo, un ojo afectado que puede estar ciego o no. Y si tenemos un paciente, por ejemplo, con predisposición racial, como el Beagle, como el Basset Hound, como el Cocker Spaniel, podemos tener un glaucoma de ojo cerrado que por ende en algún momento le va a molestar también el otro ojo. Entonces, si eventualmente llegamos a tener un ojo que ya no tenemos mucho por hacer, la mayoría de las veces desde médico general son ojos enucleados, es muy importante que hagamos la sugerencia de la interconsulta con el área de oftalmología para hacerle un manejo profiláctico y un diagnóstico adecuado al ojo bueno. Pues finalmente de eso va a depender la visión del paciente. Tenemos el cristalino, que yo creo que es una de las estructuras más afectadas en los pacientes ancianos. Y si bien a veces creemos que todas las opacidades son cataratas, muchas veces tenemos simplemente una esclerosis corneal. Entonces son esos típicos pacientes mayorcitos que llegan a la consulta y que de una se les ve su nubosidad blanca o grisácea. No significa que sea catarata, lo único que tenemos que hacer es tomar un oftalmoscopio, mirar fondo de ojo. Vamos a recordar que cristalino, según los problemas visuales de cada persona, lo vamos a ver en positivos, o sea, en verdes, más o menos entre 9 y 12. Y si queremos ver fondo de ojo, lo vamos a ver en negativos, o sea, en rojos, entre 0 y -3, más o menos, según lo de cada uno. Entonces, simplemente podemos poner el oftalmoscopio para ver cristalino y si la luz atraviesa, o sea, si vemos ese reflejo tapetal, a pesar de que sin oftalmoscopio veamos la nubosidad gris, si ponemos el oftalmo, la luz atraviesa, probablemente tenemos algo que se llama una esclerosis nuclear. La esclerosis nuclear es simplemente un proceso de envejecimiento del cristalino, porque el cristalino es una estructura que constantemente se está regenerando y las fibras más viejitas van migrando hacia el centro y van tomando esa coloración grisácea, pero no afecta la visión, no es una enfermedad y por ende no requiere tratamiento. Diferente a las cataratas, en donde sí tenemos una opacidad del cristalino y la opacidad de esta va a depender del grado de madurez de la catarata. Tenemos varios tipos de cataratas clasificadas, digamos, según su estado de maduración, inmaduras, perdón, incipientes, inmaduras, maduras, hipermaduras y morganianas. Entonces, eso no, es como según qué tan blanca se vea, pero también tenemos cataratas dependiendo de la de presentación en el paciente. En nuestro caso sería una catarata senil, pues si la vemos en los pacientes ancianos, pero también vamos a tener diferentes ubicaciones de la catarata, en cuyo caso lo que vamos a hacer es tomar otra vez el oftalmoscopio y simplemente vemos el iris y vemos una pared gris en caso de una catarata madura, pero a veces, aunque vemos el reflejo tapetal, vemos como si fueran unas telarañitas grises o como si fuera un vidrio estallado en cierta esquina, probablemente puede ser una catarata incipiente, en cuyo caso siempre de todas maneras lo mejor es remitir a oftalmología, porque si bien la mayoría de las cataratas son quirúrgicas, no todas se tienen que operar en ese momento y a veces podemos hacer manejos de antioxidantes que nos pueden retrasar la evolución de esa catarata. Eh, También en cristalino podemos tener luxaciones
anteriores o posteriores del cristalino. Entonces, en las anteriores vamos a tener mucho cuidado con el riesgo de glaucoma por la obstrucción de ese ángulo iridocorneal. Esa también es una urgencia oftalmológica, sí o sí tenemos que remitir y manejar con oftalmólogo, porque casi siempre si son pacientes visuales, si tenemos microcirujano y si el propietario tiene la disponibilidad económica, son urgencias quirúrgicas. Y por el contrario, si tenemos luxaciones posteriores, eh, pues es un poco desastroso porque nos pueden generar uveitis porque el cristalino está atrás rebotando, puede generar problemas en retina, pero digamos que como tal el glaucoma, que es lo más urgente, no se va a presentar. A veces podemos tener subluxaciones de cristalino, entonces es muy común como ver un lentecito y vemos un signo en oftalmología que se llama creciente afáquico, que es esta media lunita que vemos en la imagen inferior y es como que vemos el reflejo tapetal en media luna. Perdón. Qué pena, chicos. Entonces podemos tener esa media lunita que realmente es el reflejo tapetal y eso otro que no nos deja ver es el cristalino, que puede estar cataratoso o no, pero es lo que está ahí obstruyendo, que normalmente debería estar en el centro, pero que si se rompen algunos ligamentos anulares, por eso es lo que conocemos como subluxación anterior o posterior del cristalino, casi siempre posterior. Bueno, tenemos otra estructura súper importante que es el vítreo, el humor vítreo o la cámara vítrea. El vítreo es una gelatina, está formada por muchos nutrientes y fibras colágenas. Es súper importante para la transmisión de la luz hacia la retina y podemos tener muchas afecciones degenerativas que pueden ser normales o que pueden estar asociadas a otro tipo de procesos, tanto de tejidos vecinos a nivel del ojo como procesos sistémicos, sobre todo metabólicos. Entonces tenemos algo que se llama cinéresis del vítreo o licuefacción vítrea. Son patologías un poco difíciles de diagnosticar sin la experiencia adecuada y sin ecografía, porque en este caso la ecografía ocular es una ayuda diagnóstica muy determinante para estos casos. Pero es muy común, si se acostumbran a hacer la exploración del fondo de ojo, que no vean nada y que de repente pueden empezar a ver como unas burbujitas, como si fueran burbujitas de una gaseosa. Entonces se ven flotando. Entonces hay una que es la sínquisis centelleante, que simplemente en la medida en que el paciente va moviendo los ojitos, pues mirando diferentes cosas, o si ustedes le mueven la cabeza, las burbujitas se van a mover versus unas burbujitas que se quedan quietas, o sea, se mueven conforme el ojo se mueve, que ya es una hialosis asteroide. En la hialosis asteroide eh, suele estar muy asociada a la edad, no genera ningún problema, no requiere tratamiento y casi siempre encontramos que está asociada a cúmulos de palmitato de calcio o estereato versus la sínquisis centelleante, que casi siempre encontramos sales de colesterol. También la podemos encontrar en pacientes obesos con dislipidemias o con problemas como por ejemplo el hipotiroidismo. Y aquí lo importante es corregir la etiología, o sea, en caso de que la haya. Sino estar tranquilos, estar vigilantes, repetir, porque eventualmente esa licuefacción vítrea, que básicamente es que ese humor acuoso, que es como una gelatina dura, se empieza a poner mucho más líquida, me puede arrastrar la retina, entonces me puede favorecer a un desprendimiento de retina o me puede generar inflamaciones, uveitis posteriores, coroiditis. Entonces hay que estar muy vigilantes de observarlas y remitirlas en caso tal. Bueno,
el pan de cada día y aquí sí que nos afecta bastante los pacientes geriátricos. Entonces tenemos fondo de ojo y entiéndase por fondo de ojo, retina y nervio óptico. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es observar muchos fondos de ojo para encontrar alguna normalidad, cuando realmente no reconozcamos algo a lo que ya estamos acostumbrados a ver. Entonces es muy importante tener unos tipsitos muy básicos de la anatomía de la retina. Tenemos que en el nervio óptico de los caninos, en la imagen inferior izquierda, no es el nervio óptico ideal, pero en general es un nervio más triangular porque tiene una cubierta de melanina. Entonces es normal en caninos ver un nervio, una cabeza de nervio óptico más triangular, versus en los felinos que normalmente vamos a ver una papila óptica redondita como la imagen superior izquierda. Ninguno de estos fondos de ojo es normal, pero para casos puntuales sí tiene algunas cosas muy normales. Es normal que en la porción superior tenemos el tapetum lucidum, que puede ser de varios colores. Entonces, aquí yo menciono la edad del paciente porque es normal que en los cachorros, tanto caninos como felinos, vamos a ver un fondo de ojo azul, lila, pero en los pacientes adultos, después de los más o menos 4 o 6 meses de edad, ya tenemos su coloración definida, entonces vamos a encontrar verde, amarillo, naranjado, vamos a encontrar fondos de ojos completamente rojos o como pálidos con unas líneas rojas en los pacientes albinóticos y es un fondo de ojo completamente normal. Entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos. Tenemos que saber entonces que en la porción superior normalmente vamos a encontrar el tapetum lucidum y en la porción inferior siempre vamos a encontrar unas manchitas cafecitas, o sea, como una filita café con unas manchitas, que es el epitelio pigmentado de la retina, que suele ser café. Pero, pero es fundamental que el fondo de ojos se lo revisemos a todos los pacientes geriátricos porque muchas veces encontramos vasos retinianos muy tortuosos, o sea, gruesos, con muchas curvas, congestionados, hemorragias, y por ende sí que es súper importante porque nos pueden estar indicando pacientes con problemas de hipertensión arterial, que es el dolor de cabeza en los pacientes geriátricos. Esa hipertensión arterial puede ser primaria, pero puede ser secundaria a un proceso renal, a un, a un Cushing, a un no he podido, aldosteronismo. Eh, También podemos encontrar pacientes con desprendimiento de retina parcial, que inclusive pueden ser pacientes visuales, que el propietario no ha notado ningún déficit visual y que si vemos un desprendimiento parcial, como la imagen inferior derecha, simplemente es como que vemos algo embombado, así no entendamos nada, vemos algo embombado y vemos un desorden que no debería estar. Entonces ahí es donde debemos darle manejo al paciente. ¿Cómo? Con un diagnóstico de la etiología. Entonces, si es un paciente hipertenso, manejamos hipotensores, corregimos la hipertensión arterial sistémica y esa retina probablemente va a volver a plegarse. Si es un paciente con un proceso infeccioso, manejamos la infección sistémica, manejamos antiinflamatorios y esa retina probablemente va a volver a estar en su lugar. ¿Listo? Eh, Podemos tener pacientes, esperen un segundito, ya. Podemos tener pacientes con degeneraciones retinianas. Espérenme que se me perdió una cosita. Con degeneraciones retinianas, una se llama la atrofia progresiva de retina, que son pacientes que los propietarios nos pueden empezar a reportar déficits visuales muy leves, que no está bien, que está temeroso en las noches a la hora de bajar las escalas, que se puede tropezar cuando apagan la luz en la casa, que está muy quieto cuando van de visita a casas que el perro no conoce, o por el contrario, pacientes que en el día van a buscar la pelota, pero ya no son como tan certeros a la hora de atraparla o se guían más por el olfato o por la audición. Tenemos pacientes con una pérdida progresiva de la capacidad visual
que si bien a veces en la degeneración normal de la edad no vamos a poder evitar eso, sí podemos hacer que esos procesos se vuelvan un poco más lentos. Y eso lo vamos a hacer principalmente con manejo de la etiología, si lo hubiera, manejo de antioxidantes como vitamina E, vitamina A, xantinas, pero todo eso manejo lo debemos hacer sistémico, porque recordemos que la retina tiene una nutrición que viene desde la coroides, que es ese sistema vascular, perdón, por ende, todo lo que le vayamos a manejar a la retina debe ser sistémico. Todo lo que manejemos vía tópica simplemente va a llegar a párpados, conjuntiva e iris máximo. Todo lo que sea de iris hacia atrás, siempre le vamos a hacer un manejo sistémico. Y podemos tener otro problema también muy común en la retina que se llama el SARS o es una ceguera súbita, que es una degeneración, una degeneración retiniana adquirida súbita. Y es ese paciente que se queda ciego en cuestión de horas. El propietario nos dice típicamente que anoche estaba bien y que esta mañana amaneció completamente ciego. Ese tipo de patología suele ser asociada a problemas autoinmunes. El manejo es con antiinflamatorios esteroideos a altas dosis, siempre que toda la parte sistémica del paciente nos lo permita. Podemos hacer manejo también con inmunosupresores, pero tristemente a veces la respuesta suele ser muy pobre. Hay una predisposición racial para este tipo de patología en los Jack Russells y en los Terriers en general, y suele pasar en pacientes después de los 7 años de edad. Por último, tenemos las patologías de la órbita. Entonces, en pacientes ancianos es muy común que tengamos abscesos o masas infraorbitarias o retrovulvares asociadas al mal estado de la cavidad oral. Entonces, siempre que tengan una protusión de la membrana nictitante, una exoftalmia, que es lo que les decía, el ojo salido, una conjuntivitis que no mejora con manejo común, un abultamiento, es muy importante que nos acostumbremos a palpar, a no ser pues que tengamos un ojo con riesgo de perforación, y concomitante al examen oftalmológico, hacer una leve evaluacióncita de la cavidad oral, una palpación de los nódulos linfáticos submandibulares. Eh, entonces, probablemente vamos a tener este tipo de problemas, sea masas o sean abscesos. El diagnóstico lo vamos a hacer con ecografía ocular. A veces nos podemos apoyar de los rayos X, sobre todo cuando a veces también tenemos masas óseas a nivel de los nasales, del arco cigomático. Eh, y el tratamiento va a ser manejo de la etiología, si es dientecitos, limpiar dientes, hacer drenaje del absceso retrovulvar, retirar las piezas dentales que sean necesarias, concomitante al manejo tópico ya de la afección ocular como tal. Si es una amasía, vamos a intentar biopsiar. A veces, tristemente, las masas están muy ubicadas y la solución es retirar el globo ocular para poder retirar el tumor y poder hacer una histopatología, y pues normalmente va a ser de muy mal pronóstico. Eh, También podemos tener tumores intraoculares o periorbitarios, como les dije, en las estructuras óseas a veces encontramos osteosarcomas, eh, encontramos mastocitomas, fibromas. Podemos encontrar a nivel facial miositis de los músculos masticadores, que si bien es muy común encontrarlo en pacientes menores de 4 o 6 años de edad, a veces lo he visto en pacientes ancianos, o también debido a la vejez, a mala nutrición, a la caquexia que genera todo esto, se nos atrofian todos estos músculos, se pierde la grasita retrovulvar, entonces se genera una enoftalmia y podemos tener entropiones que realmente no son derivados del párpado de la piel como tal, sino de la enoftalmia por la caquexia.
Entonces, a veces simplemente con mejorar la condición corporal del paciente, el ojo vuelve a su posición normal y el párpado vuelve y se acomoda. Como tuve, por ejemplo, un paciente muy anciano de una condición corporal muy pobre ya por una parálisis de la rama mandibular del trigémino que nos atrofió por completo los temporales y los frontales, y no tenía cómo hacerle blefaroplastia porque el ojo estaba excesivamente hundido. Entonces lo que hicimos fue unas inyecciones de ácido hialurónico, como rellenar el párpado para desenrollarlo, y lo tenemos que hacer periódicamente porque el ácido hialurónico se absorbe, pero sus ojitos están cómodos y sus párpados están en su posición adecuada. Y el síndrome de Horner, que lo podemos encontrar en cualquier edad, pero en pacientes mayores con otitis crónicas, con masas encefálicas, con parálisis del facial, podemos encontrar el síndrome de Horner. Recordemos que vamos a encontrar tres signos patognomónicos, que son miosis, enoftalmia y protrusión de la membrana nictitante. El diagnóstico del síndrome, pues la confirmación del síndrome de Horner para determinar de dónde se origina, si es de primer, segundo o tercer orden, lo vamos a hacer con una aplicación de felinefrina al 10%, una gotita. Y si responden los primeros 10 minutos, tenemos un síndrome de Horner de tercer orden, o sea que probablemente es postganglionar. Si tenemos más de 20, 30 minutos o ninguna respuesta, ya estamos hablando de segundo o de primer orden, que puede venir desde el ganglio torácico o ya desde origen encefálico, y ahí ya el pronóstico es más complicado. Por último, les quiero dejar como algo respecto a los medicamentos. Siempre, siempre, inclusive si tienen un paciente sano, o sea, un geriátrico que va a consulta por cualquier otra cosa, siempre hay que sugerir aplicación de lubricantes oculares, porque absolutamente todos los viejitos empiezan a sufrir resequedad ocular y en general de todas de la piel, pues de muchas estructuras. Entonces siempre es mejor suplementar antes de que esa córnea nos llegue con problemas, y con mayor razón si son pacientes ancianos braquicefálicos. Y en general, en cualquier patología ocular, casi siempre, pues a no ser que sea como tal de retina, casi siempre una inflamación de la conjuntiva o la aplicación de medicamentos para una uveitis nos va a alterar la película lagrimal. Entonces siempre es bueno suplementar los lubricantes oculares mientras hacemos algunos tratamientos que pueden ser un poco agresivos para la córnea. El uso de antiinflamatorios sistémicos o tópicos, recordemos que en úlceras corneales no están indicados ni esteroides ni no esteroideos, porque si bien los esteroides nos pueden empeorar una condición de una úlcera corneal, los no esteroideos también se han visto involucrados en eso. Si eventualmente los tenemos que manejar, los vamos a manejar sistémicos por el menor tiempo posible, pero nunca tópicos. Antibióticos, tópicos, sistémicos, acordémonos siempre de ir de menor a mayor. En Colombia tenemos la moxifloxacina en la presentación de un medicamento que se llama Oftaproc M, que es buenísimo cuando lo necesitamos, pero a veces estamos manejando unas conjuntivitis muy leves con un antibiótico muy bueno como una moxi. Entonces recordemos siempre que tenemos unos antibióticos de base como una polimixina B, una neomicina, una tauramicina, que funcionan muy bien para casos leves, y reservemos estos antibióticos de mayor espectro y de mayor escala a casos más severos que realmente lo ameriten. En cuanto a terapia tópica y sistémica, recordemos párpados, córnea, conjuntivas hasta iris, preferiblemente lo vamos a manejar tópico, y de iris hacia atrás vamos a manejar sistémico, y de pronto el tópico nos va a dar apoyo en algunas cosas, pero siempre esa medicación tiene que llegar vía sistémica. Y sí o sí, siempre que tengamos una alteración ocular, vamos a poner collar isabelino. La dona isabelina no es tan buena porque si bien a veces evita el rascado con las manos, los pacientes nuestros van y se restregan contra superficies y se pueden generar daños muy importantes. Y estamos listos para más preguntas. No sé, Jessy, si de pronto podemos abrir
micrófono para que interactuemos un poco más. Yo voy leyendo aquí también las que nos han ido dejando. Vale, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este espacio, por todas las respuestas que nos diste, lo que nos explicaste. Y allí sí hay varias preguntas en el chat. Si prefieres, también lo puedes abrir desde el computador y allí ya A las ver, puedes ver. ver si vuelvo y encuentro. Voy a ir igual mencionando aquí una que me encontré. Ah, ok. En el glaucoma, si el ojo no es visual, la única salida es la enucleación. No es necesario enuclear siempre, es muy importante. O sea, enuclear o no enuclear va a depender del estado del ojo y va a depender de la respuesta que tenga ese ojo a la medicación. Un ojo glaucomatoso normalmente duele mucho. Entonces, si logramos controlar el dolor y la presión con la medicación, personalmente me parece que es un ojo que no hay que retirar. Pero si es un ojo no visual, ulcerado, infectado, doloroso, pues es más la molestia que está generando que el beneficio. Entonces ahí sí o sí recomiendo la enucleación. En caninos tenemos una opción previa a la nucleación, que es la ablación química, y consiste en la inyección intraocular de gentamicina y dexametasona, y eso nos genera un daño de los procesos ciliares, entonces ya no va a haber más producción de humor acuoso y puede funcionar muy bien para controlar la presión, que el paciente no necesite medicación a futuro y que el ojito no vuelva a molestar porque eso nos va a generar una tisis bulbi. Sin embargo, puede fallar en algunos pacientes y definitivamente contraindicada esa opción en gatos porque nos puede desarrollar sarcoma. Listo. Entonces, antes de pensar en la nucleación, siempre yo recomiendo manejo especializado. Afortunadamente, hoy contamos con esas opciones. La mayoría de los propietarios eh, acceden. Si definitivamente no, pues igual pueden tomar mis datos porque yo a veces, en general, yo me considero como muy dispuesta a pregúntenme antes de que ya no haya nada más por hacer. Pues una pregunta a un colega nunca sobra. ¿Cuál sería el manejo analgésico en casos de glaucoma? Muy buena analgesia sistémica, pues según el paciente, según su condición sistémica y lo que podamos manejar. Podemos manejar tramadol, dipirona, combinaciones con acetaminofén. A veces he visto manejos con pregabalina, pero se supone que la pregabalina es mejor en dolores neuropáticos y en este caso no aplicaría, pero me parece pues que podemos echarle, agarrarnos de todo y también a INES, pero de todas maneras sí hacer manejo analgésico sistémico porque es una patología muy horrorosa. Eh, Antioxidantes para las cataratas, tenemos varias preparaciones que vienen listas. No sé si les puedo mandar como un correo o se los comparto ahora por escrito. Hay uno que se llama Respipet para caninos, viene en polvito. Hay otras capsulitas humanas que se llaman Ocubite, con V se escriben Ocubite, y se piden por Amazon fácil, pero ya digamos que la frecuencia y todo eso va a depender de la condición hepática del paciente. A veces caen pesaditos para el estómago, entonces siempre se deben suministrar con el estómago lleno. Pero yo sí prefiero definitivamente como manejo especializado. ¿Qué opino de la nucleación química? Técnicamente se llama ablación química, ya se las mencioné. Los antioxidantes para las cataratas son vía oral, son vía sistémica. Recordemos que como necesitamos mejorar es la función retiniana y del cristalino, que ya está detrás del iris, el manejo lo hacemos es por vía sistémica. He visto en internet y me han preguntado varios colegas de unas gotas, ni recuerdo cómo se llaman, como mágicas, como que sirven para glaucoma, para catarata, para ojos secos, para conjuntivitis. Eh, pues parece que tienen cosas muy maravillosas, pero no me explico cómo una gota va a llegar al cristalino, no tiene cuándo. El glaucoma, ¿qué dosis y por cuánto tiempo la dorsolamida? Normalmente en oftalmología yo la mayoría de mis formulaciones las hago hasta nueva orden. Es decir, yo monté medicamentos, voy revisando y según la evolución que van teniendo,
voy modificando las frecuencias y voy desmontando gotas, porque muchas veces uno tiene un problema y les dice por 10 días y revisión en 8 días, pero el paciente vuelve a revisión al mes y paró las gotas hace 20 días. Entonces siempre prefiero que estén usando las gotas hasta el siguiente control y ahí vamos haciendo los ajustes. En clínicas generales, ¿qué kit podemos tener que nos permita tener esa primera consulta y poder ayudar al paciente mientras podemos realizar interconsulta con especialista? Definitivamente, o sea, no puede faltar la fluoresceína, sagrada la fluoresceína, las venden en tirillas, cajas, venden unas ampollas que ya les dije, pues, que se pueden usar, pero estarla cambiando cada 24 horas. Eh, Necesitamos una luz azul. Los oftalmoscopios tienen la luz azul cobalto, o si no, simplemente nos compramos una linterna que alumbre azul, que nos va a permitir hacer un contraste entre esa fluoresceína para poder observar mejor las lesiones, el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Si podemos tener un oftalmoscopio, la mayoría lo tienen, solo que muchas veces no lo sabemos usar. Entonces, cada que puedan, atrévanse simplemente a mirar, a mirar, a mirar, se acostumbran a ver lo normal y un día van a ver algo raro y así no sepan qué es, van a saber que algo está raro y lo van a remitir y después van a aprender qué fue eso raro que vieron. ¿Qué suplementos tienen Santinas? En el caso de Colombia, lo que les dije, el Respipet que yo conozca, pero en Mercado Libre, en Amazon, todo eso, uno ya encuentra muchas cositas con antioxidantes como laxantinas, que sobre todo pues son como, también están muy enfocados en los pacientes oculares. Dosis va a depender de cuál usemos. Terapia tópica de dolor para úlcera corneal, ¿cuál recomienda? Para el dolor en una úlcera corneal, tópico no recomiendo nada. Manejo el dolor de una úlcera, a mi gusto debe ser sistémico. Tópico, algunos medicamentos que tenemos en Colombia vienen con lidocaína. No se recomiendan los anestésicos porque por un lado son queratotóxicos y por otro lado, al disminuir el dolor, también disminuyen la sensibilidad y pueden disminuir el tiempo de parpadeo. Entonces, por ambos lados no nos favorece, pero sí muy buen analgésico oral. A veces tópico podemos manejar dos medicamentos en consulta. Uno se llama ciclopentolato y el otro sería la atropina tópica. Yo solo la recomiendo una gotita en consulta porque él nos va a ayudar con el dolor al contrarrestar el espasmo del músculo iridal. Entonces nos genera una miosis, se relaja ese músculo y por ese lado nos ayuda a controlar el dolor. Pero a veces cuando mandan atropina para la casa, resulta que la atropina tópica puede generarnos midriasis por 8 horas a 10 días. Es muy incierto en cada paciente. Y si es un paciente que no lo estamos viendo por consulta oftalmológica, no sabemos su presión intraocular y eventualmente puede estar aumentada, una midriasis persistente nos puede aumentar más esa presión intraocular, entonces podríamos eventualmente empeorar un glaucoma. Entonces el ciclopentolato tiene una duración más corta, es mucho más segura, pero casi nadie lo tiene en consulta. Es lo único que manejaría tópico, repito, al momento de la consulta y de resto manejo el dolor sistémico, con AINES, con tramadol, con dipirona, con acetaminofén, y en la medida en que vamos mejorando la úlcera con suerito autólogo, con cicatrizantes, con antibiótico y se va resolviendo, el dolor también mejora. En queratoconjuntivitis seca se pueden usar esteroides, sí, siempre y cuando no hayan úlceras corneales, porque igual, como tienen cierto efecto inmunosupresor, básicamente la fisiopatología de la queratoconjuntivitis seca tiene un factor autoinmune que genera como destrucción de los acinos de las glándulas lagrimales. Entonces, sí se puede manejar, pero no funcionan solitos como terapia de base. Yo normalmente los uso de forma concomitante con ciclosporina o con tacrolimus para ayudar a quitar el pigmento y también podemos usar ácido tranexámico. Ese no lo uso mucho, pero sí está reportado y he visto muy buenos resultados de colegas.
El flurbiprofeno en úlceras corneales no lo recomiendo, he visto que lo manejan, pero no lo recomiendo, por lo que les decía, si bien los AINES tienen menos efecto en la afección de la cicatrización de las úlceras corneales versus los esteroides, de todas maneras hay reportes de ralentización de la cicatrización corneal, entonces definitivamente no manejo antiinflamatorios en úlceras, ni esteroides ni no esteroideos. Cuando los colirios tienen condroitin sulfato, se pueden utilizar en úlceras, sí, y de hecho está muy recomendado porque el condroitin nos ayuda mucho a la cicatrización. En Colombia y en Latinoamérica tenemos un laboratorio que se llama Labies, que la mayoría de esos antibióticos los tiene combinados con condroitin y me parece una combinación súper ganadora. Con mucho gusto, Karen López. ¿Qué gotas lubricantes podemos manejar como preventivo o manejo en pacientes gerontes? Amo el hialuronato de sodio. Entonces tenemos una marca que se llama Tears, veterinaria o hialurina de Laboratorio Labies o de Brauer, pero en medicamentos humanos tenemos muchas marcas que tienen combinaciones de hialuronato de sodio al 0,4%. Me gusta mucho porque aparte de lubricar, nutre un poco la córnea. Entonces ese me gusta mucho a medida profiláctica. Y como fuente de luz azul podemos utilizar la lámpara de Wood. Esa, si mal no estoy, esa alumbra morado. No es la más ideal, pero igual nos muestra súper bien la fluoresceína. Entonces, a falta de luz azul, sin problema, podemos usar la lámpara de Wood. Muchísimas gracias, doctora. Creo que ya fueron bastantes preguntas. Gracias por responderlas todas. Realmente sé que ya por la hora puedes estar un poco cansada y muchas gracias a todas las personas que participaron de esta clase. Así que esperamos vernos en una próxima ocasión y feliz noche para todos. Muchísimas gracias, feliz noche para todos. Ahí están mis daticos, lo que pueda colaborar, siempre, siempre presentes para ayudarle a todos los animalitos. Muchísimas gracias, doctora. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, feliz noche.